Dios te bendiga, te saluda tu amigo José Moreno. En esta hora quiero hablarte por qué Dios no responde las oraciones y por qué Dios sí responde tus oraciones. Yo quiero decirte en esta hora, en primer lugar, necesitas tener fe. Fe es creer que Dios escucha tu oración. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo número 21. El libro de Mateo capítulo número 21. Mateo capítulo número 21 y el verso número 22. Mateo capítulo número 21, verso número 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo. Tienes que creer en Dios, tienes que creer en el poder de Él para que tú puedas orar y Dios pueda escuchar tu oración. En primer lugar, tienes que creer, tienes que tener fe. Por eso la Biblia es clara y dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo. La única manera que vas a recibir lo que tú le pides a Dios es que tú creas que Él te lo puede dar. En segundo lugar, estamos viendo ahora las condiciones por las cuales Dios contesta tus oraciones. Creer. Número 2, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo número 4, versículo número 3. El libro de Santiago, capítulo número 4 y verso número 3. Santiago capítulo número 4, verso número 3, estamos viendo por qué Dios responde las oraciones. Dice la palabra de Santiago capítulo 4, versículo número 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. La segunda cosa por la cual Dios escucha tu oración es porque tú pides cosas convenientes, cosas que necesitas. En primer lugar, Dios conoce lo que tú le vas a pedir. Dios sabe lo que tú necesitas. No puedes pedir cosas que sabe Dios que te vas a perder en este mundo. Tienes que pedir cosas convenientes. Ya vimos, primera cosa por las cuales Dios escucha la oración es que tú creas. Segunda cosa por las cuales Dios escucha tu oraciones es que tú pidas cosas convenientes. Ahora vamos a ver la tercera razón por las cuales Dios escucha tus oraciones. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo número 22 y versículo número 41. Lucas, capítulo número 22 y verso número 41. Dice la palabra de nuestro Dios: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En tercer lugar, por las cuales Dios escucha tu oración es porque tú pides según la voluntad de Dios. O sea, tú pides y te sujetas a la voluntad de Dios, lo que sea la voluntad de Dios. Tú estás pidiendo, por ejemplo, estás pidiendo tú un trabajo y tú dices: Señor, yo te pido en esta hora en oración que tú me concedas un trabajo. Y Dios te envía un trabajo, te da un trabajo y tú dices: no, yo no quiero ese trabajo, yo quiero otro. Dios te va a dar según la voluntad de Él. Pide las cosas siempre: Señor, te lo pido conforme a tu voluntad. Tienes que hacer la voluntad del Padre. Tienes que saber respetar lo que Dios quiere para ti, no conforme a tus caprichos, conforme a lo que tú quieres, sino conforme a la voluntad del Padre. Ahora, cuarta cosa por las cuales Dios escucha tu oración. Vamos al libro de Marcos, capítulo número 11 y verso número 25, perdón. Marcos, capítulo número 11. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo número 11. La palabra de Dios nos menciona las cosas por las cuales Dios escucha nuestras oraciones. Marcos capítulo número 11, versículo número 25. Dice la palabra de nuestro Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En cuarto lugar, lo que tenemos que ser es ser personas perdonadoras con nuestro prójimo. Si nosotros perdonamos a otras personas las cosas que nos hayan hecho, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dios va a escuchar nuestras oraciones si somos personas perdonadoras. A veces cometemos algún error, a veces alguien nos hace algo y nos dice: perdóname, y nosotros no queremos perdonar. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar tus malas obras y tus pecados. Así que la cuarta cosa para que Dios escuche tu oración,
Tienes que ser una persona que sepa perdonar, una persona perdonadora. La quinta cosa por las cuales Dios escucha nuestras oraciones. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 18 y versículo número 1. Lucas, capítulo 18 y verso número 1. Lucas, capítulo 18, verso número 1, por las cuales Dios escucha nuestras oraciones. Lucas 18, versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La quinta cosa por las cuales Dios escucha tus oraciones es que seas perseverante en la oración. Tienes que orar siempre. No solamente ores una vez. Si tú le estás pidiendo algo a Dios, ora siempre. Por las noches o por la mañana, a la hora que tú hagas tu oración de petición a Dios, ora. Ora, ora. Dios quiere ver la insistencia en ti, porque por medio de la insistencia tú crees que Dios puede resolver el problema, que Dios puede ayudarte en el momento más difícil de tu vida. Así que la quinta cosa es que tienes que ser perseverante, tienes que ser una persona de oración. No solamente el día que le pidas a Dios, no, sino más adelante tienes que aprender a tener comunión con Dios. La sexta cosa por las cuales Dios escucha tu oración. Y vamos a ver el libro de Primera de Juan, capítulo número 3 y verso número 22. Y esto es muy importante. Primera de Juan, capítulo número 3 y verso número 22. Primera de Juan, capítulo número 3 y verso número 22, dice la palabra de nuestro Dios: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La sexta cosa por las cuales Dios escucha tu oración es porque tú guardas sus mandamientos. Si tú no guardas sus mandamientos, Dios no puede oír tu oración. Así que si tú estás recibiendo las bendiciones y tú crees que Dios está escuchando tus oraciones, pero tú no guardas sus mandamientos, ten cuidado, porque lo que estás recibiendo no es de parte de Dios, ni Dios nunca ha escuchado tu oración. La sexta cosa por las cuales Dios escucha la oración es cuando tú guardas sus mandamientos y haces su voluntad. Así que ya vimos 6 cosas interesantes para poder nosotros saber que Dios está escuchando nuestra oración. Número 1, tenemos que pedir con fe, creyendo que vamos a recibir, creyendo que Dios tiene el poder para podernos dar lo que nosotros le pedimos. Número 2, tenemos que pedir cosas convenientes a Dios. No podemos pedir cualquier capricho. Dios sabe las cosas que tenemos necesidad. Número 3, tenemos que pedir según la voluntad de Dios, no según nuestra voluntad. Según la voluntad de Dios, pedirle: Señor, conforme a tu voluntad, no la voluntad nuestra. Y estamos viendo también, la siguiente es ser personas que aprendamos a perdonar a las personas que nos hacen mal, nuestros enemigos o bien sean nuestros amigos que nos hayan fallado y que ellos vienen y nos dicen: perdóname. Tenemos que ser de un espíritu perdonador. Y también, ¿qué más nos dice? ¿Qué más debemos de ser? Quinta cosa que debemos de hacer para que Dios, o estemos seguros que Dios escucha nuestra oración. Debemos ser personas de oración perseverantes, siempre en oración. Y por último, sexta cosa, o la número 6 por las cuales Dios escucha nuestras oraciones, cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Entonces estamos realmente haciendo las 6 cosas por las cuales Dios escucha nuestra oración. Ahora, quiero mencionarte las cosas por las cuales Dios no escucha la oración, y es todo lo contrario. Ahora vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago 4:3 y que nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Número 1, la razón por las cuales no recibimos contestación de nuestra oración a Dios, por las cuales Dios no nos contesta nuestra oración, es porque pedimos egoístamente. Número 1, porque pedimos egoístamente. Número 2, por las cuales nosotros no recibimos o no sentimos que Dios no escucha nuestra oración, es ¿por qué? Porque no tenemos fe. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo número 1 y versículo número 6. Santiago, capítulo número 1 y verso número 6. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. En otra palabra, si tú dudas de lo que tú le vas a pedir a Dios, mejor no ores.
porque Dios no va a responder tu oración. Estás dudando que Dios tenga el poder para poder cumplirte tu petición o tu deseo. No tienes que dudar de la palabra de Dios. No tienes que dudar del poder de Dios. Cuando tú ores, cree que Dios puede ayudarte. Cree que Dios está escuchando tu oración. Así que en segundo lugar, las cosas por las cuales Dios no escucha tu oración es porque tú no crees, no tienes fe. Y si no tienes fe, no ores, porque la fe es creer. Creer en el Hijo de Dios, creer que Él tiene el poder para ayudarnos en nuestros problemas. Ahora, número 3, por las cuales Dios no escucha nuestra oración. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo número 6, versículos 14 y 15. Mateo, capítulo número 6 y verso número 14 y 15, por las cuales Dios no escucha nuestras oraciones. Motivo por las cuales Dios no escucha nuestras oraciones. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas o vuestros pecados. Ahora, vamos viendo por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Bueno, sencillamente porque no tenemos un espíritu perdonador. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos por las cosas que nos hacen. Entonces, así realmente sabremos que estamos o que Dios está escuchando nuestra oración. Ahora, vamos a ver algo muy interesante que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 66 y es la número 4 por las cuales Dios no escucha nuestra oración. Salmos capítulo número 66 y versículo número 18. Salmos capítulo número 66 y versículo número 18. Dice la palabra de nuestro Dios. El verso 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, la cuarta cosa por la cual Dios no escucha tu oración es porque tienes pecado en tu corazón. Cuando tú eres una persona que no has confesado tus pecados, que no te has arrepentido, no te has bautizado, es imposible que Dios escuche tu oración, porque hay pecado en ti, porque no has ido con Jesús a que Él pueda perdonarte de tus pecados. Así que la cuarta cosa por la cual Dios no perdona o no escucha tus oraciones es porque hay pecado arraigado en tu corazón. Ahora, la quinta cosa por la cual Dios no escucha tu oración, vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo número 22 y versículo número 9. Proverbios 22, 9. Proverbios 22, 9. La quinta cosa por la cual Dios no escucha tu oración. Dice, Proverbios 22, 9, dice de esta manera. Proverbios capítulo número 28, Proverbios 28, 9, dice de esta manera: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Cualquier persona que no quiere escuchar los 10 mandamientos, no matarás, no tendrás dioses ajenos, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y todos los 10 mandamientos de Dios, que no escuchan los mandamientos de Dios, que no prestan oído o que no quieren saber de la ley de Dios, la oración también de Él es abominación. En otras palabras, Dios no escucha la oración. Ahora, ¿y por qué decimos, bueno, nosotros creemos que Dios está escuchando la oración de una persona? No es Dios el que te está contestando. Olvídate, Dios no está contigo, porque entonces Dios no puede mentir. Dios lo que nos dice en su santa palabra es la voz de Dios. Así que ya vimos las cosas por las cuales Dios escucha las oraciones y por las cuales Dios no escucha las oraciones. En esta hora, mi hermano, yo te animo, mi amigo, yo te animo a que si tú sientes que Dios no está escuchando tu oración, que tú puedas reflexionar y puedas ver en qué estás fallando. Puede ser que no guardes los mandamientos de Dios, puede ser que seas una persona rencorosa y no quieras perdonar, puede ser que tú no quieras tu voluntad, puede ser que tú no quieras la voluntad, aceptar la voluntad de Dios, sino quieras hacer tu voluntad, puede ser que estés pidiendo cosas egoístamente y eso a Dios no le agrada, o puede ser que haya pecado en tu corazón. Dios te bendiga en esta hora y mi deseo es que tú puedas reformar tu vida y puedas entender y puedas ir con Jesús para que Él pueda perdonarte, sanarte y puedas ser una nueva persona en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta hora es mi deseo y oración. Dios te bendiga.